Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hemos llegado al final del libro del profeta Habacuc, un libro corto como algunos otros profetas menores, y el capítulo número 2 que leímos en el video anterior decía: Jehová está en su santo templo. Que nadie tenga en duda, hermanos y amigos, que el Señor está en su santo templo, teniendo el control de todo. El profeta Habacuc expresa su tristeza, su indignación, como quizás nosotros también lo podemos expresar en un mundo que está cada vez más en degradación y que nos sorprende todo lo que vemos. Y nos preguntamos: Señor, ¿hasta dónde va a llegar este mundo? Personas que están totalmente desorientadas, que no saben si son hombres o son mujeres. Y bueno, ahorita con esta situación de la inteligencia artificial, hay personas que hasta quieren resucitar a muertos por medio de aplicaciones y tener contacto con el más allá. Incluso hay personas que no saben en qué creer porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Hay tanta información en las redes sociales, a veces sensacionalismos. También hay tantos desórdenes en las iglesias actuales, estoy hablando de congregaciones actuales. Hay tanto desorden que hasta las personas ya tienen en duda si realmente Dios existe o está pendiente de lo que pasa en este mundo. Y hay quienes han llegado a la conclusión de que creen lo que sienten o piensan o creen lo que quieran creer y que nadie se meta con su creencia. Y bueno, ese es el mundo que estamos viviendo en este momento. Pero yo soy partidario, y sé que muchas personas también, que la Biblia es una fuente de conocimiento infinito y donde Dios nos revela su voluntad y donde cada historia, cada mensaje, cada revelación tiene una lección para nuestra vida práctica. Por eso no podemos colocar en duda que el Señor está en su santo templo. El capítulo número 3 del libro de Habacuc presenta una oración, la expresión de este corazón que se acerca a Dios. Una oración donde Habacuc está dispuesto a dejarse guiar por el Señor. Así que vamos a disfrutar de esta oración y vamos a sacar lecciones que nos ayuden a cada día fortalecer nuestra fe y a vivir con esperanza. Oración de Habacuc sobre Sihionob. ¿Y qué es Sihionob? Se piensa que eran cantos, un canto, una canción, cantos vehementes con cambios frecuentes y emotivos, expresados mediante rápidas alteraciones en el ritmo. La estructura de la oración de Habacuc puede haber reflejado esta clase de poesía. Entonces, cuando dice sobre, es el tipo de melodía o de expresión que hace en su oración con mucha vehemencia, con alegría, en medio de la conmoción que le ha tocado que vivir. Él expresa como un agradecimiento al Señor. Por eso es que la versión del lenguaje actual la presenta con una melodía especial, ¿sí? Es una canción especial, es un canto de agradecimiento a Dios. No es sobre un lugar, no es sobre una persona, sino lo que el profeta siente en ese momento. Y lo que el profeta está convencido, no solamente dejarse llevar por el sentimiento, sino también por la convicción. Así que ya hoy hemos aprendido con esta palabra algo nuevo, que era una manera de expresión del canto. ¿Y cómo era el canto? Dice el versículo número 2, Oh Jehová, he oído tu palabra, he oído tu respuesta. He oído tu mensaje. Sé que estás aquí conmigo. Señor, yo confío en ti. He oído tu palabra y temí, pero temer no es tener miedo. Temer es reverenciar, es respetar. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Que este sentir y que esta convicción sea una realidad en otras personas en el futuro. Que más adelante las personas crean y sepan que realmente tú eres el que tienes el control de todo. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esto es poético porque, claro,
Recuerden que nosotros los seres humanos expresamos en un lenguaje humano, con palabras humanas, lo que creemos que Dios hace. Y Dios se aira no contra las personas, porque Dios tiene misericordia de las personas, sino contra el pecado. Y la razón por la cual Dios corrige a su pueblo es porque tiene misericordia de su pueblo. Versículo número 3. Dios vendrá a Temán, que eran los territorios, y el santo desde el monte de Parán. Aquí hay un Selah, ya estudiamos los salmos, ¿se acuerdan de los salmos? Que siempre estaba la expresión Selah. Esto es como una pequeña pausa que en algunos casos hace cambiar el sentido de la siguiente estrofa, o simplemente es una pausa para darle pues la oportunidad a los instrumentos a que suenen. Esto es un Selah, hay un pequeño silencio. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Aquí hay una descripción de la grandeza del Señor. Delante de su rostro, dice el versículo 5, iba mortandad. Sí, es verdad, las personas morían constantemente. Pero no era porque Dios quería que las personas murieran. Las personas morían a causa de sus pecados. Por eso, si queremos acercarnos libremente a la presencia del Señor, necesitamos confesar nuestros pecados. Delante de su rostro iba mortandad, pero todo aquel que acepta por fe, y esto es parte de mis convicciones que comparto con ustedes, todo aquel que acepta por fe la justicia de Cristo se puede acercar libremente a la presencia del Padre Celestial. Porque Él es santo, y solamente la justicia de Cristo nos cubre. Y a sus pies salían carbones encendidos, hablando de su santidad. Versículo 6, se levantó y midió toda la tierra, como queriendo decir, mira, Dios sabe todos los detalles de este universo. Midió e hizo temblar a las personas, porque Dios es superior a cualquier hombre. Los montes antiguos fueron desmenuzados. O sea, no hay nada que resista el poder de Dios. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos, es decir, la ruta que Dios traza para nuestra vida es perfecta, no cambia, es la misma ayer, es la misma hoy, es la misma en el futuro. Por eso yo no entiendo y nunca voy a entender a aquellas personas que dicen que los mandamientos de Dios están abolidos, como que si Dios se hubiese equivocado, como que si lo que Dios escribió con su propio dedo fuera un error, cuando el mismo profeta dice sus caminos, su norma, son eternas. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. He visto las regiones alrededor afligidas. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. O sea, el profeta ha entendido el porqué de las cosas y ha entendido que Dios a cada uno juzgará. Versículo número 8. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos. Ahora, ¿qué culpa tienen los ríos? Pregunto yo. ¿Por qué Dios se aira contra su naturaleza? No, Dios no se aira contra la naturaleza. De hecho, los ríos son una expresión simbólica. Los ríos son fuente de vida. Nosotros sin agua no podemos vivir. Y cuando nosotros nutrimos nuestro cuerpo con agua para que haya pues una hidratación, cuando esa hidratación está adecuada, entonces podemos ser sanos. Podemos enfrentar la vida cada día porque tenemos lo necesario en nuestro cuerpo para cumplir nuestras responsabilidades. Entonces aquí los ríos representan las enseñanzas, las instrucciones, las creencias, las doctrinas, los mensajes. Dios se aira contra los mensajes erróneos, contra las enseñanzas falsas que han hecho desviar a muchas personas. Mira, cuando tú vas al libro de Apocalipsis, porque si tú me vas a preguntar quizá de dónde saco yo esa idea o esa interpretación del versículo, pues como yo creo en toda la Biblia, yo veo al libro de Apocalipsis a un dragón en el capítulo 12, echando agua de su boca como un río para arrastrar a una mujer que ha sido sustentada por el Señor en el desierto. Una mujer que representa al pueblo de Dios. Y el mismo capítulo 12 de Apocalipsis dice que el dragón se aira contra la mujer y se va a hacer guerra al resto de los descendientes de ella
que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces se supone que esa agua que el dragón echa de su boca no es saludable. Es un agua putrefacta, es un agua contaminada. Cuando tú vas al capítulo 17 de Apocalipsis vas a ver a otra mujer sentada sobre muchas aguas. Es decir, que ésta fue arrastrada y ahora está sobre muchas aguas. Aunque el mismo capítulo 17 dice que las aguas son muchedumbres de gente, es evidente que esa gente tiene algo en la cabeza, tiene algo en la mente, tiene algo en qué creer o en quién creer. Pero sus enseñanzas están podridas, porque la mujer se ha contaminado, se ha prostituido. Y Dios se aira, en este versículo 8 dice, se aira contra las enseñanzas erróneas que han desviado a muchas personas de la verdad presente. ¿Y cuál es la verdad presente? Pues la que está escrita en la Biblia y la que hemos venido estudiando a lo largo de 900 capítulos. Fue tu ira contra el mar. Ya no habla del río, habla del mar. Ahora, ¿quién puede tomar agua del mar? Nadie puede tomar agua del mar. Tiene que pasar por un proceso de purificación. Entonces, si las enseñanzas están mal, entonces es evidente que los ríos desembocan en los mares. Y nuevamente caemos en Apocalipsis 17, las aguas que has visto son muchedumbres de gente. Entonces, el río es la enseñanza y el mar es ya la corrupción. Hemos comparado en otras ocasiones el mar con el pecado. Dios echa nuestros pecados en lo profundo de la mar. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. O sea, Dios aplica la justicia final. Se descubrió, dice el versículo número 9, enteramente tu arco, o sea, arco de batalla. Los juramentos de las tribus fueron palabra segura. Aquí hay otro selab, otra pausa. Hendiste la tierra con ríos. O sea, Dios purificará lo errado, lo quitará y pondrá la verdadera enseñanza. Y aquí tenemos nosotros una lección para nuestra vida. Hay cosas, mis queridos hermanos, en esta oración de Habacuc, él nos demuestra que hay cosas que tenemos que desaprender. Y hay cosas que tenemos que aprender. Hay conceptos errados que quitar de nuestra vida. Y tenemos que empezar a desarrollar conceptos con los cuales Dios quiere que vivamos en esta tierra para que pronto estemos en la patria celestial. O sea, tú imagínate ir con los pensamientos que tenemos o con las tendencias que tenemos al reino de los cielos. Yo quiero que tú te pongas y reflexionemos un poco sobre los habitantes de la patria celestial. Seres creados, ángeles, por ponerle un nombre, que nunca han caído en pecado, que ven con tristeza lo que está sucediendo en este mundo, que ven la lucha de los que quieren ser fieles a Dios, que ven el desánimo de aquellos que ya dejaron de confiar en el Señor, que ven la apostasía reinante en esta tierra, y que ellos sepan que nosotros vamos a vivir allá pronto con ellos. ¿Cómo se sienten ellos saber de que habitantes de este mundo contaminado van a vivir allá? Seguramente algunos le preguntarán, Señor, ¿estás seguro que quieres traerlos aquí? Pero el Señor tiene registros donde se muestra la fidelidad de un grupo que está dispuesto a hacer su voluntad y que se ha venido preparando y que sobre esa vida fluyen ríos de agua viva. Jesucristo dijo, yo soy el agua de vida. Le dijo a la mujer samaritana, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces nosotros tenemos que experimentar un cambio de mentalidad, una metanoía. Metanoía es la palabra que normalmente se utiliza en el griego, en el Nuevo Testamento, para hablar del arrepentimiento, pero que traduce cambio de mente, cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. Dios se aira contra los ríos, pero Él nos proporciona agua de vida. Hendiste la tierra con ríos. O sea, la tierra fue subyugada por las enseñanzas del Señor. Te vinieron y tuvieron temor los montes. Ese orgullo humano no es nada.
los poderosos de la tierra, tienen verdadero poder cuando aprenden a confiar en el Señor. Los montes tuvieron temor, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a la voz alzó sus manos. Aquí está el conflicto entre el bien y el mal, y esto es muy parecido. Mira, desde el lenguaje poético de Habacuc nos presenta prácticamente las escenas finales de la historia de este mundo. Desde el contexto se nos presenta que Dios castigaría a Babilonia y que Israel o Judá volverían a ser reconstruidos para que cumplieran su propósito. Pero como ese propósito nunca se cumplió, ahora Dios utilizará a su pueblo en el tiempo del fin para que en el conflicto entre el bien y el mal sean victoriosos y exalten a Dios sobre todas las cosas y demuestren al mundo que hay una santa ley perfecta. Aquí hay una lucha, se habla del abismo que alza su voz y lo alzó. Y a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. Claro, uno dice los elementos. Aquí está hablando de elementos naturales. Ya que se perdieron unos versículos. Aquí está el 10. Este es el 10. Y no tuvieron, tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos, y el 11 dice, el sol y la luna se pararon en su lugar. Ahora, esto no quiere decir que la luna y el sol se van a detener o que van a estar allí. Bueno, lo que pasa es que a veces las personas agarran estos versículos para decir que la tierra es la que está fija y el sol es el que se mueve. Pero aquí está hablando de un lenguaje simbólico. Si estoy hablando de que los ríos, que los mares, que los abismos, que los montes son simbólicos y que representan ciertas cosas que acabo de mencionar, pues aquí el sol representa la justicia de Dios y la luna el reflejo de esa justicia. Se pararon en su lugar con firmeza. A la luz de sus saetas se detuvieron. ¿Sí? La justicia humana queda inmóvil, pero la justicia divina es firme en sus propósitos salvíficos y al resplandor de tu refulgente lanza. La justicia humana se detiene o se paraliza y la justicia divina resplandece. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste a las naciones. Nuevamente se utiliza el lenguaje simbólico del ganado que pisa o que trilla el trigo, los elementos que se utilizan para la fabricación del pan. Entonces dice el Señor que Él trilla a las naciones, saca lo bueno de algunos lugares y elimina la escoria. Saliste para sostener o socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Aquí se utiliza la palabra ungido para hablar del rey o de quien se iba a sentar en el trono, quienes podemos pensar incluso que está hablando del Mesías, pero aquí está hablando de la reestructuración del reino de Judá. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubrió el cimiento hasta la roca, y nuevamente hay un Selah, hay una pausa, y esto va reconfirmando que esto es un poema, es una canción, es un tema poético, una oración con música que glorifica a Dios. Horadaste o cercaste o rodeaste con tus propios dardos la cabeza de sus guerreros, pagando con justicia a los enemigos, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Versículo 15. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. O sea, nada detiene la justicia del Señor. Versículo número 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. Mira la expresión del profeta. Se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Nuevamente poesía. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, hablando de la confianza que tiene en el Señor, cuando suba al pueblo, el que lo invada con sus tropas, o sea, aun cuando vengan las tropas enemigas, yo confiaré en ti, aunque la higuera, y fíjate que ya estos últimos 3 versículos, el profeta va a expresar, Señor, no importa la circunstancia que yo esté viviendo,
No importa lo que esté padeciendo, yo confío en ti. Yo sé que tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Estos últimos 3 versículos es la expresión de un corazón que, indiferentemente lo que le esté rodeando, su dependencia en el Señor se fortalece, su fe crece, su esperanza se aviva. Dice el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque haya escasez, aunque falte el producto del olivo, aunque la tierra no dé sus frutos, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, es decir, que lo perdamos todo, aunque no haya vaca en los corrales, aunque estemos viviendo en una aparente miseria económica, con todo, hermanos, con todo, a pesar de todo esto, yo me alegraré en Jehová. Qué mensaje tan propicio para nuestro tiempo. Qué mensaje tan adecuado para aquellas personas que hoy están pasando por adversidades. Con todo, no me alcanza el dinero. Siento que mi salud se debilita. Las cosas no me están saliendo como yo quería que salieran. Señor, pero yo he aprendido a poner mi plena confianza en ti. El hecho de que tú estés pasando por adversidad, mis queridos hermanos o hermanas, no quiere decir que Dios se ha alejado de ti. Estamos en un conflicto. Pero el Señor no te va a desamparar. Él ha prometido que estará contigo en todo momento y circunstancia. Si tú aprendes a tener esta confianza que desarrolló el profeta Habacuc, que tú lees el primer capítulo y tú piensas que le está haciendo un reclamo a Dios, pero cuando llegas al último capítulo te das cuenta de que el profeta aprendió que Dios tiene el control de todas las cosas, al punto de decir, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es mi convicción. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva. ¿Cómo son los ciervos? Los ciervos, estos animalitos, saltan, brincan, corren por los montes y no les pasa nada. Brincan, saltan y están seguros de que van a caer firmes. Entonces Él pone mis pies firmes, aún en las circunstancias más deplorables. En las alturas me hace andar. Puedo llegar a la cumbre, porque el Señor me va a ayudar. Pero hay una norma de vida. Si tú crees que simplemente por clamar, por mencionar a Dios, pero no vivir de acuerdo a su voluntad, Él ya está en la obligación de darte lo que quieres, estamos mal. Tenemos que clamar a Él y pedir ayuda para vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido. Y así tú vas a decir, el Señor es mi fortaleza, me permite vivir de acuerdo a esa norma que Él mismo estableció. Pone mis pies como de cierva porque estoy firme, seguro. En las alturas me hace andar. Y termina entonces el capítulo tal cual como empezó. Al principio da una introducción diciendo, bueno, voy a hacer este canto especial. Y al final dice, bueno, se lo voy a dar al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Así que Habacuc materialmente como que no le iba muy mal, porque tenía jefe de instrumentos de cuerda, es decir, tenía músicos en su casa. Era un hombre que posiblemente tenía algún tipo de posesión económica, no lo sabemos. ¿Estaba preocupado por su pueblo? Sí. ¿Estaba indignado? Sí. Pero aprendió a decir, el Señor es mi fortaleza, en las alturas me hace andar. ¿Es Dios tu fortaleza? ¿Es Dios el centro de tu vida? ¿Es el Señor el que te permite continuar día a día a pesar de todo lo que está a nuestro alrededor? ¿Es esa tu convicción? Si hoy desarrollamos esa convicción, nuestra fe se va a fortalecer y aprenderemos a vivir con esperanza. El contexto, evidentemente, ya lo conocemos. Sabemos que iban a venir una invasión, Dios había advertido con tiempo y el profeta aprendió a no quedarse de brazos cruzados, sino a obrar en beneficio de sus hermanos,
esperando a que se cumplieran esas etapas de la vida que ellos iban a experimentar, pero con la seguridad de que Dios estaba con ellos. Así que al finalizar este libro, lo más que deseo es que Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.